Esta prédica tiene por nombre, mis amados, el ayuno del Señor. Bendito Dios. Padre amado, entregamos esta palabra, Señor, hacemos esta impartición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, el Evangelio de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. Es maravilloso porque no hay otro conocimiento aquí en la tierra que pueda alcanzar su sabiduría. No hay otro conocimiento aquí en la tierra que nos pueda dar a nosotros la confianza que solo podemos tener en Dios nuestro Señor y en nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. No hay otra forma de que nosotros, si no es por el Evangelio, podamos alcanzar salvación. Y es que es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso alcanzamos nosotros salvación, por su sacrificio en la cruz. Porque cuando Él muere y resucita, nos da a nosotros la oportunidad también de resucitar con Él y vivir para siempre. Así que le damos a nuestro Dios la gloria, la honra, el honor, la alabanza y toda la majestad, porque Él ha dejado, mis amados, aquí en su iglesia, el cuerpo de Cristo que está en toda la tierra, ha dejado sus mandamientos. El primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros con esos dos mandamientos, mis amados, cumplimos con la palabra del Señor. Cumplimos con todo lo que Él ha establecido aquí en su santa y bendita palabra. Con esos dos mandamientos. Parece fácil. Parece fácil. Pero no es tan fácil. Pero en la medida que nosotros disponemos nuestros corazones, vamos a alcanzar a poder cumplir al 100% con estos dos mandamientos. Pero el Señor es maravilloso porque Él nos dice que nosotros amamos a Dios solo con creer en nuestro Señor Jesucristo. Sí creemos en nuestro Dios, pero no podemos hacer ya lo que nos da la gana. ¿Cierto? De igual manera, amar al prójimo, pues suena sencillo, pero no es tan fácil. Y para eso Dios ha dado muchas herramientas. Para nosotros poder entender la voluntad de Dios y amarlo más. Porque cada vez que nosotros entendemos la voluntad de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, pues lo amamos más a Él. Lo amamos con el amor que una esposa ama a su esposo. Pero nuestro tema de hoy, mis amados, que es el ayuno del Señor, tiene que ver con todo esto. Porque el ayuno del Señor, mis amados, en cada uno de nosotros viene siempre por la ausencia de algo. Sea en nuestras vidas o en la vida de alguien que Dios nos ponga al frente. Es porque está faltando algo, hay una carencia de algo. Y el ayuno del Señor es para quebrantar precisamente eso que está haciendo falta. Pues bien,
A veces nos hace falta amar a nuestro Dios. Y a Dios lo podemos amar de muchas maneras, expresándoselo con palabras, cantándole alabanzas de adoración, cantándola de todo corazón, en espíritu y en verdad. Porque adorar a Dios no es solo cantarle alabanza, sino hacer la voluntad de Dios. Aquí también lo adoramos, ¿cierto? Y podemos expresar ese amor por nuestro Dios dedicándonos con toda devoción al estudio de las Escrituras, dándole tiempo a nuestro Dios que a través de las Escrituras Él nos vaya hablando y para ir haciendo el proceso de asimilar la Escritura. Porque todo tiene un proceso, hasta la misma digestión cuando nosotros comemos tiene un proceso, hay que darle tiempo. Así mismo es la Escritura para nuestra alma, para nuestro espíritu. Amén. Entonces, mis amados, amamos más a Dios cuando lo buscamos con la Escritura. Cuando nosotros, mis amados, hacemos un acto de sacrificio por alguien, amando al prójimo, amamos a nuestro Dios. Amamos a nuestro Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que estamos viviendo en un mundo, mis amados, complicado. Aquí en esta época, al final de los tiempos, donde ha aumentado tanto la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y es precisamente porque el amor de muchos se enfría, es que necesitamos de una herramienta poderosa que Dios nos ha dejado. Y es la herramienta de ayuno. Que, aunque es una herramienta para el reino, para nosotros consolidar y también sostener esta relación con nuestro Señor Jesucristo, que es tan importante, el ayuno nos ayuda a consolidarlo, a mantenerlo y también a perfeccionar nuestra relación personal con Dios. El ayuno, mis amados, el ayuno tiene unos alcances increíbles que lo vamos a conocer en este día. Bendito el Señor. Pero entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno, mis amados, es un acto de humillación ante nuestro Dios, ante la majestad del Rey. Es un acto de sacrificio que hace el hombre afligiendo la carne, que la carne mengüe en nosotros, para que el espíritu en nosotros vaya creciendo, para que el espíritu en nosotros se vaya expandiendo, para que el espíritu en nosotros vaya alcanzando esa dimensión a donde Dios nos quiere llevar. Se aflige la carne para que el espíritu crezca. Así como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él, ¿quién? Nuestro Señor Jesús, para que Él crezca. Así, por eso nosotros ayunamos. El ayuno no es solo no solo lo practicamos nosotros, los hijos de Dios. Lo practican otras creencias también, como vamos a ver más adelante. Entonces, afligimos nosotros la carne para humillarnos ante nuestro Dios, para sujetar la carne. Porque verdaderamente el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, nuestro espíritu está dispuesto. Pero la carne es como complicado tratar con ella. Y el ayuno es una herramienta poderosa. También ayunamos, mis amados, para quebrantar los lazos de opresión, para romper el yugo del maligno.
Por eso ayunamos. Ahora vamos, mis amados, a conocer qué piensa nuestro Señor Jesucristo del ayuno. En Mateo 9, 14, Mateo 9, 14, entonces vinieron a él, donde nuestro Señor Jesucristo, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará. Como sabemos, mis amados, nuestro Señor Jesús es nuestro esposo. Amén. Él es el Señor y cabeza de la iglesia del Señor. La iglesia, nosotros somos su esposa. Y en los tiempos que Él caminó aquí en la tierra, y los que estaban al lado de Él vivían en el gozo del Señor. Ese gozo que por muchas razones siempre las tinieblas le arrebata a los hijos de Dios. Por muchas razones, por muchas circunstancias. Pero aunque eso depende más de nosotros que del mismo diablo, pues a veces el hombre se deja llevar por las circunstancias, se deja arrastrar por diferentes situaciones y entonces se hace necesario ayunar porque él se da cuenta, bueno, yo he caído como en la rutina. He caído como en la rutina, como que siempre lo mismo, voy a ayunar entonces. Y Dios pone en el corazón eso, ¿no? Porque tampoco es como decisión de uno. Dios pone esas cosas. Y la persona ayuna y Dios se va glorificando en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Jesús está presente, mis amados, está presente, pues no es necesario ayunar, porque el hombre, el Hijo de Dios, el siervo de Jesucristo, vive lleno con Él. Vive gozoso con la presencia del Señor en su vida, en su corazón. Pero cuando ya esta presencia ya no la sentimos con esa intensidad, con esa fuerza, cuando ya esa presencia sentimos que a veces que no está, entonces se nos hace ayunar. Por eso Él dice que cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunará. Pues así mismo, cuando Él fue arrebatado de la tierra, sus discípulos tuvieron que ayunar, ahora sí, y en serio. Pues cuánto más nosotros, porque ya no contamos con Él físicamente, pero ahora contamos con su Santo Espíritu. Cuando nosotros sentimos la necesidad de acercarnos a Dios, el ayuno es una muy poderosa herramienta, mis amados. El Espíritu necesita crecer. Nuestro Señor Jesucristo necesita formarse en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo necesita crecer en nosotros. La unción del justo necesita crecer para que Él se vaya formando en nosotros. No solo el carácter, es todo Él en nosotros. Su luz, su voluntad, sus pensamientos, todo Él en nosotros. Sus maneras, sus aptitudes, hasta la manera en la que Él habló, todo nosotros vamos haciéndonos una imagen, una copia de Él. Él va formándose en cada uno de nosotros. Nosotros vamos siendo absorbidos por el Espíritu Santo. Vamos siendo vivificados. Y eso solo se puede alcanzar, mis amados, con la oración, con la lectura de la palabra y el ayuno también. Amén. Bendito el Señor. En la adoración también. Tantas cosas que puede hacer nuestro Dios solo con la adoración. Él se mueve en medio de la alabanza.
Cualquier cosa, cualquier tipo de sacrificio que nosotros hagamos para adorar a nuestro Dios, mis amados, es una forma de ayunar. Porque cualquier sacrificio que hagamos a nuestro Dios nos cuesta algo. Nos cuesta algo. Tiempo, esfuerzo. Y estamos ayunando de las cosas que nos atraían antes. De las cosas que nos llamaban la atención. Estamos ayunando de las cosas que nos gustan. Es que no solo se ayuna del estómago. No solo se ayuna la comida, se ayunan muchas cosas que vamos a comprender luego. Bendito el Señor. Amén. Pero la primera intención del ayuno, la primerísima intención, mis amados, es que nosotros nos rindamos ante nuestro Dios. Amén. Esa es la primera intención del ayuno. La segunda intención es que se pueda desatar la voluntad de Dios conforme a sus misericordias. Esa es, digamos, en términos generales, la intención del ayuno. Yo me quedo con esas dos. Que nos acercamos más a Él y desatamos su perfecta voluntad. Yo me quedo con esas dos, porque para mí, con esas dos intenciones, basta y sobra. Bendito el Señor Jesús, nuestro Dios. Amén. Porque cuando se desata la perfecta voluntad de Dios conforme a su misericordia, se rompe el yugo de opresión. Y entonces, a través del ayuno, se empiezan a deshacer las obras de las tinieblas. Amén. ¿Sí? Vamos a entenderlo mejor, mis amados, entrando al libro de Isaías, capítulo 58, del 6 en adelante. Isaías 58, del 6 en adelante. Que nos habla del verdadero ayuno. Oigan bien, del verdadero ayuno. Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Pregunta el Señor. ¿No es más bien ese ayuno? Porque es que antes, en los versículos anteriores al 6, muestra unos ayunos que hacía el pueblo de Dios en esa época que no le agradaban a Dios. Yo he visto, mis amados, he conocido gente que ha ayunado para que le paguen una deuda, por ejemplo. Estoy ayunando para que me paguen una deuda. Yo pienso que para eso no se necesita ayuda. Usted ore y desate la voluntad de Dios conforme a sus misericordias. Amén. Que Dios obra. Dios sabe de qué tiene necesidad el pueblo de Dios. Amén. He conocido por ahí a 2 personas que han ayunado para que le paguen unas deudas. He conocido de personas que ayunan para que le llegue la pareja que anhelan, para que le llegue la mujer al varón que espera su compañía, o para que le llegue la mujer, el varón, a la hija de Dios que espera su compañía. Para esas cosas no se ayuna. Es mejor desatar la perfecta voluntad de Dios. Porque si lo que Dios quiere con usted es que usted esté solo, que esté sola, Dios obrará conforme a su perfecta voluntad, porque Él sabrá que es lo mejor para cada uno de nosotros.
Mire, yo he sabido de personas que ayunan para hacerle mal a otro, para hacerle hechicerías. Mire, ayunan los brujos, ayunan. Y más que la iglesia, ayuna para hacer lo malo, ayuna para que el diablo con sus demonios le dé sus poderes para ellos hacer travesuras y diabluras aquí en la tierra. Para poner hechizos en los cruces de las carreteras para que los carros se accidenten y las personas se mueran. Ellos ayunan para traer derrumbes, inundaciones. Ellos ayunan para eso. Y provocan desastre, y tragedias, y dolor, y sufrimiento. Porque le sirven al diablo. Ellos ayunan para eso. Ayunan los satanistas. Ayunan. Para ellos integrarse con los espíritus de las tinieblas. Ellos van perdiendo a medida que ellos van metiéndose más y más en la oscuridad. Ellos se van sumergiendo más en esas entidades y van perdiendo su humanidad. Cada vez son más malos, más perversos. El brujo ayuna para hacerle daño al vecino, como me tocó conocer a mí también. El brujo ayuna para hacerle daño al vecino, pero los satanistas y las sociedades secretas ayunan para controlar, para dominar al pueblo, para esclavizarlo, para que el pueblo no despierte. Ayunan para que la iglesia, el evangelio no se extienda y que la gente no pueda conocer la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para eso ayunan, para traer maldad. Nosotros, mis amados, ayunamos para romper esos lazos de opresión, porque si hay alguien, o si hay quienes tienen el llamado a deshacer esas obras de las tinieblas, somos la iglesia del Señor. Amén. Mire, para donde usted mire, mi amado hermano, hay problemas. Usted mira de izquierda a derecha y da la vuelta alrededor, hay problemas. Siempre hay gente con problemas. Y usted puede orar por las personas, pero resulta que de pronto Dios quiere algo más de usted. Y si Dios quiere algo más de usted, va a poner en su corazón que usted ayune por la situación que sea. Y no es que Dios no lo pueda hacer por su oración sencilla y tranquila, por la oración del justo, no. Es que Dios quiere a usted llevarlo a extenderse más a usted. Es una situación personal que Dios quiere con usted. Es con usted. Sí, porque Dios debería responder a todas las oraciones. Pero una cosa sí es segura, que así el diablo ponga a ayunar a sus siervos, sea brujos, hechiceros, satanistas, todas las sociedades secretas juntas, como lo hacen para atraer, para que llegue el anticristo, porque ellos ayunan para eso. Y nosotros, mis amados, esperamos a nuestro Salvador, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia no ayuna. La iglesia no ayuna. Y es tan grande el poder que Dios ha puesto en la iglesia, que en algunos de verdad que no ayunan y que Dios los utiliza haciendo unas cosas terriblemente poderosas. Yo he conocido gente así, que Dios le da un poder en esa boca que, Dios mío, ya quisiera yo tener. Bendito el Señor. Y no ayuna. Y son como una bomba de tiempo, que cuando despiertan, las tinieblas se revuelcan. Gloria al Señor Jesús. Eso es el ayuno del Señor. Esto muestra una parte.
El ayuno que nuestro Señor escogió es para desatar las ligaduras de impiedad. Las nuestras y las del prójimo. Para soltar las cargas de opresión. Las nuestras y las del prójimo. Y dejar ir libres a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Las nuestras y las del prójimo. Porque aunque el siervo del Señor se ve fuerte, pues también el siervo del Señor necesita renovar sus fuerzas. Porque a veces faltan, mis amados. A veces faltan. A veces el trajín, la circunstancia, cargue con esto, esto otro, y esto otro, y esta otra situación. Entonces le toca a uno, bueno, como reforzar, como ir a la única fuente que lo pueda uno coger y llenar. Es que es necesario. Bendito el Señor Jesús, nuestro Dios. Continuamos con el 58:7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? El ayuno. Y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Para eso es el ayuno. Pero este ayuno es dejando de recibir yo para darle al que tiene necesidad. Se priva uno de algo. Si tiene el pan, si es posible, sacárselo de la boca, pues de verdad, pues uno rara vez hace eso, pero se lo da al que lo necesita. No es darle lo que le sobra a uno. No, porque entonces, ¿qué chiste tiene? Es un sacrificio. Eso es el ayuno. Romper todo yugo. Mire, cuando una persona hace algo por un necesitado, le da un bocado de comida, un pan, cualquier cosa, usted está desatando un rompimiento en la vida de esa persona. Porque usted lo está bendiciendo. Yo te bendigo. Y cuando usted hace eso, así usted no abra la boca, algo se rompe en el mundo espiritual y esa persona va siendo libre, va siendo libre, va siendo libre, va siendo libre. ¿Por qué? Porque está recibiendo del amor de Dios a través de usted. Esa persona que tal vez creyó que nadie se iba a fijar en ellos, que esa persona que tal vez creyó que nunca iba a poder recibir un abrazo de alguien, esa persona se dio cuenta de que todavía hay gente buena y hay rompimiento en el mundo espiritual cuando usted ayuda a un necesitado. Entonces, ¿qué pasa cuando uno cumple con eso? Dice en el 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma con el ayuno. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuya agua nunca falta. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bendito el Señor. Amén. Dios te usa cuando tú haces un ayuno para el Señor, para que el Señor haga su perfecta voluntad en tu vida y en la vida de otros.
Bendito el Señor. Y es que el ayuno también, es decir, el ayuno tiene tantas cosas. Yo recuerdo como testimonio que yo tenía un problema y era de estar mirando a las mujeres. Por muchos años mirando la forma de las mujeres, y es que el diablo me retorcía el cuello. Y eso era algo que uno no podía controlar, no lo podía controlar. Veía a una mujer y ella pasaba y uno por detrás la seguía mirando. Llego yo a los caminos del Señor y yo le presento a Él esa situación. Señor, mira, tengo este problema. ¿Qué hago? Ayúdame. Y pone el Señor en mi corazón, pon a ayunar tus ojos. Y yo puse a ayunar los ojos, mis ojos. ¿Cómo los puse a ayunar? Cuando veía una mujer que era atractiva y que quería uno mirar, volteaba para otro lado. Y así estuve por tiempo y tiempo, volteando para otro lado. Y sentía yo angustia porque no miraba. Y el Señor fue quebrantando todo ese yugo, toda esa carga que sentía yo. Y el Señor me ayudaba en este asunto, porque si hay una cosa que es por el Espíritu que se vencen las obras de la carne, es por el Espíritu de Dios. Porque uno solo en sus fuerzas no puede. Y Él va haciendo la obra en cada uno de nosotros, mis amados. Aunque si a la persona le gusta mucho la cuchara y sabe que el comer mucho le está haciendo daño, pues ayune, ¿no? Ayune, que Dios le ayuda. Y al mismo tiempo, pues hace dieta. Pero mírelo como la forma de agradar a Dios, cuidando el templo santo de Dios, que es su cuerpo. Y va haciendo al mismo tiempo dieta. Dios le va fortaleciendo y va quitando de usted esas ganas de estar consumiendo alimento. Y normalmente las personas comen mucho, es por ansiedad. Entonces Dios va quitando esa ansiedad. Y usted va teniendo control de usted mismo a la hora de comer los alimentos. Bendito el Señor. Amén. Entonces, mis amados, el ayuno del Señor solo tiene una única manera de hacerlo. Y es cuando Él la ponga y como Él la ponga y el tiempo que Él la ponga. Es decir, mis amados, cuando usted tiene una relación personal con Dios, Dios va a poner en su corazón el tiempo que va a ayunar. Usted ya, desde cuando empieza el ayuno, usted ya sabe cuándo va a terminar el ayuno. En la mayoría de las veces, sabe cuándo va a terminar el ayuno. Hay ayunos extremos que usted dice, bueno, no paro hasta que no tenga respuesta. Eso depende de la relación que usted tenga con el Dios eterno. Y de su confianza que tenga en Él. Es como si estuviera forzando. Y bueno, no paro este ayuno, así me muera. Hasta que Dios no me ayude con esto. Son ayunos extremos. Pero Dios se congracia con eso porque Dios dice, y mira, y ve su pueblo que está sintiendo aflicción por una respuesta, sintiendo aflicción por una ayuda. Entonces Dios se complace con eso y dice, no, mijo, no es necesario que hagas tanto sacrificio, yo te ayudo, está bien. Y usted puede recibir ayuda del cielo.
Porque a veces los ayunos no es que porque Dios no quiera responder, Él sí quiere responder a todo. Lo que pasa es que a veces las tinieblas son tan abrumadoras que esas áreas de la vida de uno o de la otra persona por la que uno va a interceder son tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, que toca ir rompiendo esa oscuridad, esas tinieblas, y la luz va entrando, y 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 va entrando, hasta que se quebrante el yugo del diablo. Así es el ayuno. Y por eso a veces el ayuno se demora. Pero Dios quiere responder siempre. Porque Dios las oraciones de los justos las va guardando en copas de oro. Y esas son las acciones justas de los santos. Bendito el Señor. ¿Qué me aprendí yo con el ayuno? Que el ayuno, todos los ayunos que uno haga deben ser para el Señor. Todos los ayunos deben ser para el Señor. Aprendí del ayuno que el ayuno siempre lleva al arrepentimiento, a una renovación, a una transformación. Eso lleva el ayuno. Aprendí que cuando nosotros ayunamos, comemos de su carne y bebemos de su sangre. Esa es la que más nos alimenta en el tiempo del ayuno. Cuando usted está ayunando, usted sienta la aflicción, usted deja de comer y entra en ayuno. Y cuando viene la aflicción del estómago, del cuerpo, pidiendo comida, usted le va a decir con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O usted le va a decir: la carne de mi Señor Jesucristo y su sangre son mi alimento. Y con esa palabra usted se sostiene en el ayuno. Hay dos situaciones que se presentan cuando ayunamos. Usualmente cuando estamos comenzando el ayuno. Nuestro ayuno el Señor lo encausa por una determinada situación, pero hay situaciones que se presentan en los ayunos. Cuando ayunamos, inevitablemente se van a manifestar las obras de las tinieblas, se van a levantar las fieras. Eso pasa cuando uno ayuna. Se levanta el enemigo, quiere hacerte salir del ayuno para que no se cumpla el propósito del ayuno, para que no haya libertad, para que no haya sanidad. Entonces el enemigo te va a crear diferentes situaciones, comenzando por la distracción, que es como que la más fácil. Porque hay personas que estando ayunando hacen cosas que no deberían hacer porque están ayunando. Porque el ayuno, inmediatamente tú entras al ayuno, la mente debería cambiar. Porque ya tu mente sufre entra como en una fase donde tú vives en contacto, tu mente vive en contacto allá con el espíritu. Allá, vives allá y estás ayunando. A veces la aflicción del estómago como que te acuerda, si se te llega a olvidar, y te conectas allá con la fuente principal, con nuestro Dios eterno, el que lo llena todo, con su presencia. Las fieras se levantan. A veces llega gente que te quiere poner problemas, y sobre todo, muchas veces es la misma gente que vive contigo, para que tú te azares y sueltes el ayuno.
Otra situación que sucede con el ayuno es que cuando usted está ayunando, todo lo que hay al interior suyo, lo que no le agrada a Dios, empieza a manifestarse siempre. La maleza crece. Lo que está escondido al interior de nuestras almas crece. Crece, ella va creciendo poco a poco y no nos damos cuenta. Creemos que todos estamos perfectos, que todo está bien con nosotros ante Dios, pero cuando uno ayuna, ahí es que uno se da cuenta qué es lo que hay adentro. Mire, dice el libro de Juan, capítulo 15, del 1 al 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, nosotros en los caminos de Dios, haciendo las cosas bien, vamos produciendo fruto para el reino. ¿Sí? No solo frutos dignos de arrepentimiento, sino que se empiezan a manifestar el fruto del Espíritu. Va fluyendo, va naciendo, pero en medio de todo eso, Dios tiene que ir quitando. Es como cuando Él es el jardinero, donde Él va quitando de nosotros las hojas secas, las ramas secas, todo lo que lo que ha ido creciendo y que no es de ninguna utilidad en nuestras vidas, Dios lo va quitando. Esas son las que llaman las zorrillas. Oigan, quitar eso a veces no es como muy agradable. Hay cosas que uno va adquiriendo, a veces costumbres insanas. Y está uno en los caminos de Dios y está uno haciendo las cosas bien. Pero uno va cogiendo manías. Y Dios no te quiere con esas cosas, entonces Dios empieza a derribar. Porque nosotros los hijos de Dios tendemos a hacer fortalezas con diferentes situaciones. Y Dios empieza a derribar todo eso. Y no es que siempre nos agrade. Dios quiere, mis amados, perfeccionar la santidad en cada uno de nosotros. Por eso Él va limpiando el árbol para que el árbol llegue y siga creciendo y produciendo más fruto. Y vamos creciendo en santidad cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eso hace el ayuno. Bendito el Señor. Dice el libro de Mateo. Dice el Señor en el libro de Mateo. Mateo 9, 17. Dice que no se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero se echa el vino nuevo en odre nuevo. Y lo uno y lo otro que se conservan juntamente. Es decir, Dios te pone el Señor en un ayuno. Pero uno en un ayuno, el Señor tiene que sacar lo viejo para ponerlo nuevo. Y en ese proceso de sacar lo viejo, Él tiene que cambiar el estuche para poder poner lo nuevo. Tiene que cambiar el estuche. Usted tiene un vaso de agua que usted lo mira y aparentemente está limpio. Entonces el Espíritu Santo empieza a derramar más de su Espíritu, llena. Y esa agua, ese Espíritu, esa agua de vida va limpiando y se va rebosando y va cayendo. Todo lo malo va saliendo y queda solo agua limpia. Ahora sí, verdaderamente limpia. Así mismo hace el Señor. Limpia la vasija para poder Él derramar algo nuevo en nuestras vidas. Siempre Él hace eso.
nosotros vamos creciendo en Cristo, Él nos va levantando de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y mucho de eso se alcanza es a través del ayuno. Es con el ayuno, mis amados, que se rompen en cada uno de nosotros situaciones de fortaleza, cosas que hacemos, viejas costumbres, malos hábitos. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el único que puede sujetar la carne. Ya de ahí en adelante, ya usted le va a pedir fuerzas a Dios para no caer en lo mismo. Para no caer en lo mismo, para no retroceder, usted le va a pedir fuerzas a Dios. ¿Alguna vez en su vida usted ha ayunado por usted? Pues sería bueno que lo hiciera. Ayune por usted, por el propósito de Dios en su vida. Ayune para que Dios le dé libertad del cautiverio en el que puede estar. Ayune. Y va a sentir verdaderamente los beneficios del ayuno. ¿Por qué el ayuno es necesario? Porque Dios quiere derramar en sus hijos nuevos niveles de gloria. Hay vasijas que no reciben más gloria porque no están listas para poderlas recibir. Y en eso nos vamos todos los hijos de Dios, incluido este siervo. Entonces nuestro Dios, mis amados, quiere levantar a su iglesia y llevarlo a unos niveles de gloria donde solo Él lo sabe. Porque ni siquiera nosotros, los hijos de Dios, lo sabemos. Él quiere llevarlo a unos altos niveles de gloria, pero Él tiene que preparar la vasija para que nuestro cuerpo no se vaya a reventar con esos niveles de gloria. A veces es tan fuerte como que si te quisieras doblarte, como que no puedes soportar. Y es eso. Dios prepara la vasija para Él derramarse más sobre su pueblo. Vamos a conocer, mis amados, sobre diferentes clases de ayuno. El ayuno de nuestro Señor Jesucristo, el primero, se lo vemos en Mateo 4:2. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, ¿a qué fue el Señor llevado al desierto? Decía Juan, yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Quién clamaba en el desierto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por quién clamaba? Por nosotros. Para que el propósito de Dios se cumpliera en Él. Y que nosotros pudiéramos alcanzar libertad, sanidad y salvación en Él. Voz de que clama en el desierto. Y Juan, mientras Él estaba en ayuno, Juan hablaba por Él. Jesús hablaba a través de la boca de Juan. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Y las oraciones de Juan le ayudaban a sostenerse a nuestro Señor Jesús en el desierto. No comió pan ni bebió agua en 40 días. Y al final tuvo hambre. Conocemos esa historia. Bendito el Señor. Donde al final fue tentado por el enemigo. Y viene el ayuno de Moisés. El ayuno de Moisés, Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. 40 días y 40 noches allá en el monte estuvo Moisés, recibiendo la guía y la dirección del Señor nuestro Dios eterno. Es que la presencia de Dios, ¿qué hambre va a tener él? Ni sed le daba. Ese hombre era un hombre
que no era normal, Moisés. En esos ayunos fuertes, sin pan, sin agua, solo en la presencia de Dios. Ese ayuno de Moisés, el propósito de ese ayuno era para Dios revelarle los mandamientos del Dios eterno. Ese era el propósito del ayuno. Y Dios necesitaba llevarlo a ese nivel para que él pudiera recibir. Porque la voluntad de Dios solo se puede alcanzar en el Espíritu. Y Dios necesitaba llevar a Moisés a ese alto nivel del Espíritu. Miremos otro ayuno, que es el ayuno de Daniel. Daniel 10, 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí Daniel deja de comer las comidas exquisitas que había en los palacios, en el palacio del rey. Porque Daniel, Dios lo puso como consejero del rey de Babilonia. Y él allá comía comida sencilla, se cree que se alimentaba de frutas, consumiendo agua. Y ayunó así. Cuando usted hace un sacrificio, usted deja de comer esas comidas deliciosas, esos banquetes, pero usted solo comer fruta y agua, pues hay una diferencia grande. El ayuno es tan beneficioso que cuando usted empieza a ayunar, solo tomando agua, el cuerpo suyo empieza a tener una transformación. La digestión empieza a fluir con más libertad. Eso es uno de los beneficios del ayuno, que traen beneficios para su cuerpo, para el templo de Dios. Y si usted en medio del agua le mete comida natural, fruta, nada cocido, nada preparado, solo fruta, verdura, su cuerpo se lo va a agradecer. Dice la ciencia que el cuerpo tiene una manera de autorregenerarse. Y es que el cuerpo empieza a comerse él mismo las células defectuosas, las células que han muerto, esos desechos que van quedando de las células del cuerpo, el cuerpo mismo empieza a destruirlas y a crear nuevas células. Y eso sucede cuando las personas se meten en esas dietas, pero ellos pues mucha gente no son conscientes de eso. Pero ya como nosotros, como hijos de Dios, mientras ayunamos también vamos a recibir esos beneficios que recibe el mundo. El cuerpo empieza a fagocitar, a comerse esas células defectuosas y a producir nuevas células. Los ritmos digestivos, el biorritmo que llaman, empieza a regularse si estaba descuadrado. Hay personas que tienen problemas intestinales al baño cada 2, 3, 4 días. Y cuando empiezan a ayunar ya en los caminos de Dios, el cuerpo empieza a asimilar diferente. Y empieza a hacer el cuerpo todos los días. Daniel hizo un ayuno sin comer manjar delicioso. Lo hizo por 3 semanas. Y lo hizo por 3 semanas porque le llegó la respuesta a la 3ª semana. Porque si no, había sido más largo. Él allí, en ese caso, no sabía, porque él estaba esperando una respuesta del Dios eterno, porque Dios había dicho que la cautividad del pueblo de Israel por Babilonia eran 70 años y ya se habían cumplido.
ya se habían cumplido. Entonces él preguntaba al Señor, bueno Señor, este tiempo ya se cumplió, ahora ¿qué sigue para mi pueblo? ¿Qué sigue? Después de esto, ¿qué es lo que viene? Y el Señor le respondió a Daniel, bendito el Señor. Hay otro ayuno, que es el ayuno que hizo el rey David. El rey David, en 2 Samuel 12:6, el rey David ayunaba por la salud de un niño enfermo, el hijo que él tuvo con Betsabé. Ese hijo que fue producto del pecado, cayó en enfermedad porque el castigo del papá, Dios lo perdonó al papá, pero el castigo cayó sobre el hijo y Dios puso una enfermedad en ese niño. Y David ayunó por ese niño para romper el yugo de enfermedad, pero era voluntad de Dios y el niño no se pudo salvar. Al final se murió y el rey David se paró del ayuno y siguió con su reinado. Es decir, uno puede ayunar por un enfermo. Ahí se están rompiendo los yugos de opresión. Un padre puede ayunar por un hijo. Un hermano puede ayunar por otro hermano en la iglesia para que alcance libertad. Los evangelistas ayunan también para que las almas se conviertan a Cristo. Ayunan para que los demonios salgan de los cuerpos. Ayunan para que los enfermos sean sanados, como decía Isaías 58:6, rompiendo los yugos de opresión. Hay otro ayuno, mis amados. Este ayuno es como al estilo como de la congregación. Resulta que estaba el profeta Jonás, y el profeta Jonás recibe la orden del Señor de que le vaya a avisar al pueblo de Nínive que iban a ser destruidos, porque el pueblo de Nínive era un pueblo cruel, un pueblo salvaje, eran malos. Los israelitas eran enemigos de los de Nínive, porque los de Nínive desollaban a los hijos de Israel. Los desollaban. Desollar es arrancarles la piel, y muchos de ellos los hacían estando vivos. Eran crueles, verdaderamente. Entonces, Dios le da la orden a Jonás que vaya a donde ese pueblo y que les diga que Dios los va a destruir en 40 días si no se arrepienten. Y Jonás verdaderamente quería que Dios destruyera ese pueblo. Y él tenía que ir para un lugar, al pueblo que daba en esa dirección, y Jonás cogió para el otro lado, huyendo de la voluntad de Dios. Pero al final la voluntad de Dios se cumple. Jonás fue llevado por el pez, llegó allá a las orillas de Nínive y empezó a pregonar. Lo único que él pregonó fue: dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa fue toda la predicación de él. Y cuando el pueblo oyó eso, dice Jonás 3:4, miremoslo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: y aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla el rey, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ellos entraron en ayuno y se arrepintieron de su mal camino y Dios no los destruyó. Eso lo hace el ayuno. Pero fue un ayuno de toda una ciudad. Y hay ayuno, mis amados, también en la congregación. Le llaman ayunos congregacionales. Cuando es el pastor de la iglesia proclama el ayuno, Joel 1:14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Entonces se reúnen en las iglesias y proclaman ayuno, haciendo clamor, súplicas al Dios eterno por lo que Dios ponga para orar, para sanar a los enfermos, para romper las ligaduras de impiedad, para que la gente se convierta a Cristo. En fin, Dios mostrará siempre la intención del ayuno, porque cuando se va a hacer el ayuno siempre tiene que haber una intención. Una intención. Amén. Amén. Bendito el Señor. Entonces, amén, mis amados, el ayuno es un arma de guerra también. Porque a través del ayuno, mis amados, se rompe siempre el yugo del diablo. Siempre se rompe el yugo del diablo a través de los ayunos. Cuando uno ayuna y uno está en el ayuno o sale del ayuno, como me ha pasado a mí, la mayoría de las veces cuando ya salgo del ayuno, es que Dios hace grandes cosas, trae revelación, trae manifestación de su gloria cuando ya termina el ayuno. La gran mayoría de las veces ha sido después. Como por decirles algo. Estuve una vez en una situación de angustia, como por 3 días. Y Dios puso en mi corazón que ayunara para recibir respuesta, buscando respuesta del Señor. Y fue cuando el Señor nos dijo que teníamos que salir de la iglesia vieja donde estábamos para venir a la iglesia donde Dios nos formó. Y empecé yo a ayunar, a ver si es que era verdaderamente así. Y sobre todo tenía que ayunar porque mi esposa tenía 11 años en esa otra iglesia. Entonces, ¿cómo iba a romperse eso? Ya llevaba 3 días cuando ese tercer día me llaman a trabajar. Estaba en casa y ese día que me llaman a trabajar, pues yo me enojo y digo, no, pues Señor, entonces ¿cómo voy a seguir ayunando? ¿Cómo yo voy entonces a irme a trabajar si estoy ayunando? Yo tengo que estar en mis sentidos, allá en el trabajo. Y no ayuné y me fui a trabajar. Eso pasó el viernes, trabajé. Y el sábado trabajé normal. Cuando yo vengo saliendo, bendito Dios, es muy bueno. Cuando yo salgo del trabajo y cojo el bus para venirme a mi casa, ya el sábado a mediodía, yo me siento, inmediatamente yo me sumerjo en la presencia de mi Dios. Y en cuestión de segundos,
el Señor me revistió de su santa unción. Uy, yo me sentía poderosísimo, grandísimo, me sentía yo como que hervía, como que me salían corrientes, rayos, electricidad, todo hervía dentro de mí. Yo decía, ay, pero ¿qué es esto? Y yo sentía que yo podía sostener ese poder todo el tiempo que yo quisiera. Y llegué a la casa y todavía sentía eso, le conto yo a mi esposa. Yo dije, pero yo era un niño en el Evangelio, yo no sabía qué hacer con eso, no sabía. Yo dije, no, esto es demasiado sagrado. Yo voy, más bien, como yo lo puedo sostener el tiempo que yo quiera, entonces cuando yo lo necesite, acudo a Él. Y voy a soltarlo. Y yo fui soltando, yo lo solté, y ese poder era tan tremendo que Él apareció en cuestión de segundos, en milésimas de segundo me cayó, pero eso fue disipando y a poquitico, como un espacio como de 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos, ahí fue menguando, hasta que ya no lo pude sentir más. Cuando yo maduré en los caminos del Señor, dije, bueno, Señor, yo quiero sentirme como ese día. Y el Señor me dijo, si quieres sentirlo ese día, pues tienes que trabajar para eso. Tienes que trabajar. Yo les cuento, mis amados, he ayunado de formas que ustedes de pronto no se pueden imaginar. Pero siento ese poder cuando el Señor me está usando en liberación, cuando el Señor me está usando evangelizando, cuando el Señor me está usando cuando estoy orando por los enfermos, allá en las obras. Amén. El Señor ha hecho unas cosas impresionantes. Ahí siento ese poder. Entonces entiendo que el Señor, a pesar de que me lo dio, Él nunca se fue, como me lo confirmó con la profeta. El poder nunca se fue, quedó allí. Solo que ya no podía yo sentirlo, pero Él entró y se quedó. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Fue tan poderoso que un día yo estoy hablándole, muchos años ya pasaron, después de eso muchos años, y estoy hablándole a alguien de la unción, de la forma en la que yo la había recibido, esa unción, y está escuchando la esposa de esa persona. Y hablando de la unción, hablando de la unción, se manifestó un demonio en la esposa de él. Solo hablándole de la unción, allá la unción la tocó. Y empezó ahora sí el proceso de liberación de esa persona. Bendito el Señor. Proceso largo. Largo. Algún día esa persona va a venir a dar testimonio aquí de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, mis amados, el ayuno es una herramienta muy poderosa. Utilícenlo, mis amados. Está allí el ayuno. Se puede hacer ayunos parciales, ayunos totales. Si usted quiere empezar a ayunar, el ayuno usted se priva de alimento. Si usted cree que puede aguantar desde la mañana hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, que pueda comer algo, pues hágalo. Yo conozco personas que solo ayunan en la mañana. Lo único que se privan es del desayuno, porque tienen problemas gástricos. Lo máximo que pueden es hasta allí. Y Dios hace unas cosas terriblemente poderosas a través de ellos. Ayunan hasta mediodía. Ese ayuno lo he practicado yo. El ayuno que es desde por la mañana, sin desayunar, sin almorzar, hasta por la tarde. Ese ayuno también el Señor me ha dado las fuerzas para poderlo practicar. Ese es el ayuno que yo más uso. Ya más uso. Bendito el Señor. Pero el ayuno que te priva de comida por un
días, 2 días, 3 días, solo bebiendo agua, pues ya haces ayuno a otro nivel. Yo hasta allá no he llegado, les soy sincero, no he llegado hasta allá, pero mientras yo hago mis ayunos por cuestión del trabajo, y que tengo que estar con toda la fluidez allá, porque en obra es muy peligroso, yo estoy consumiendo agüita, aunque sea agua, para poderme hidratar y mantener algo de fuerzas. Entonces, lo que les quiero decir, mis amados, es que cuando usted va a empezar un ayuno, Dios lo pone en su corazón y usted debe saber la intención del ayuno. La intención, porque ayunar por ayunar no tiene sentido. Es como ayunar sin orar tampoco, porque es querer aguantar hambre sin necesidad. Cuando está la intención, entonces ya usted sabe por qué va a orar, ¿cierto? Amén. Pero si usted, aún teniendo la intención en su corazón, sabe por qué está ayunando y no ora, pues mejor no ayune, ¿cierto? Bendito el Señor. Mis amados hermanos, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, queda sembrado, queda implantado, impartido, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, el ayuno del Señor en los corazones de cada uno de mis hermanos. Queda implantado el ayuno del Señor en esta hora. Oh santo y maravilloso Dios, eres tú, Dios mío, el que pone en tu pueblo, en tus hijos, de aquí del redil de la alianza, en nuestra iglesia manantial del Espíritu Santo. Eres tú el que pone el ayuno del Señor. Señor, sé tú guiando a tu pueblo, Señor. Sé tú poniendo en los corazones de ellos, Padre, es que ellos puedan ayunar, Señor, para ti, para que tu propósito, Dios mío, se cumpla en sus vidas, para que tu pueblo pueda conocer, Señor, tu perfecta y agradable voluntad en cada uno de ellos, Señor. Señor Dios eterno, que sea roto, Señor, las cadenas de impiedad, Señor. Que todo yugo del diablo sea destruido, Señor. Que la unción del Santo, bendito Dios, pudra el yugo, Dios amado. Que sea tú trayendo libertad a los oprimidos, Señor. Abriéndole las cárceles a los que están cautivos, Dios mío. Trayendo sanidad, Dios mío, a los que están enfermos. Liberación, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, pon en tu pueblo, Dios mío, un corazón dador, Dios mío. Porque a través del dar, Señor, se rompen cadenas de impiedad, Dios eterno. Permite, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tu pueblo, Dios mío, Padre, ayune para ti, Señor. Sí, Padre. Tú vas a poner, Señor, en sus corazones el anhelo, el deseo de ayunar, Señor, por ellos y por el propósito tuyo, Señor mi Dios, en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén.